también, ¿no, Virginia? ¿Tenés palomas? Sí, siempre. en mi casa en sí. Flor de fuego, tienes palomas. Sí, exactamente, es bellísima esa canción. Buen día, Rosita, buen día a todos. Un gusto iniciar este rato del día con quienes están del otro lado, que algunos ya voy conociéndoles los rostros, no solo en Luján, sino en tantos lugares donde de pronto circulo y alguien me dice, yo te sigo con los audios por internet. Así que bueno, es muy bonito eso. Bueno, así como vos te manifiestan esto cuando te encuentran por la calle o en cualquiera de los lugares en donde vos estás o requieren de tu presencia para los seminarios y otras actividades que cumplís como profesional, a mí me lo manifiestan vía telefónica, a veces también cuando me encuentro con los oyentes en la calle que te escuchan. Por ejemplo, la semana pasada alguien me dijo, escuché a la licenciada, dice, me hizo llorar. Uy, es mi especialidad hacer llorar a veces. Y sí, hay veces uno entra en temas que son dolorosos, a veces se llora de alivio, como en la marcha del otro día, que me fui, yo en lo personal estaba cerca de Buenos Aires, así que me fui allá a la marcha por Ni Una Menos y estar entre 200.000, 300.000 personas, todas pidiendo por algo que me toca tan en lo personal, en lo profundo, en lo cercano. No hay cómo no llorar a veces de belleza, de dolor, de tantas cosas. Mezclan muchos sentimientos. Totalmente, y podríamos hablar hoy de eso, pero como hay tanto en los medios, preferí ir para otro lado. Y es un lugar complejo hacia donde hoy quisiera que me acompañes a ir. Me suena que es muy complejo. Vas a hablar de la autoridad, La ¿no? autoridad, el miedo a la autoridad, la rebelión a la autoridad y la autoridad sobre sí mismo. Veo en este país, en Argentina, no sé, en otros lugares, porque uno ve donde más vive, por más que le cuenten lo que pasa en otros lugares, pero posiblemente quienes nos escuchen desde otros lugares por internet nos contarán qué pasa. Estamos en una crisis de autoridad y me gustaría partir de la autoridad sobre mi propia vida. Así yo, Virginia Gawel, autoridad sobre mi propia vida. La palabra autoridad, sobre todo en un país que ha padecido durante tantos años una dictadura militar como tantos otros países de América, no solo de América, por supuesto. La palabra autoridad produce muchas connotaciones, miedo, desprecio, rebeldía, y me parece que todas esas emociones están en este momento de nuestra historia en muchas personas en el lugar inadecuado. Perdón, Virginia, ¿te puedo interrumpir? Por favor. Puede ser que en ese caso que vos hablas de que se produce, ¿no?, miedo, rebelión, bronca, se confunda el término entre autoridad y autoritarismo. Se confunde a veces y creo que ni siquiera se comprende cuál es el sentido ni operativo ni etimológico, si querés, de la palabra autoridad. Claro. Así que me gustaría ir a eso y señalar la dificultad social que tenemos con la autoridad, pero sobre todo la dificultad de nuestra vida personal. Son como pinceladas que voy a pedir que me ayudes y me ayuden todos los que escuchan a poder pintar un cuadro con esto. ¿Cómo no? Empezaría con esto de la autoridad sobre la propia vida. La palabra autoridad significa ser autor de. Ser autor de. Entonces, cuando, por ejemplo, remitimos a algo tan vapuleado y tan en cuestionamiento y tan malentendido hoy, la autoridad en la escuela y en la casa. La autoridad la tienen que tener los mayores, porque son los que nos van a permitir aprender a tener a nosotros cuando somos pequeños o adolescentes, nos van a enseñar a tener autoridad sobre nuestra vida. Un niño puede tener autoridad sobre si juega con tal u cual juego. Puede tener autoridad sobre si quiere hacer a lo mejor la tarea, a lo mejor en el living de la casa o en su habitación. Todos vamos teniendo pequeñas autoridades sobre nuestra vida. Pero cuando una persona tiene autoridades sobre temas que la autoridad todavía la debieran ejercer los mayores,
incluyendo la adolescencia, empiezan a estar mal las cosas. Entonces, volvamos a esto. Lo principal es que un individuo, a medida que crece, se vaya volviendo con plena potestad autor de su propia vida. Y esto es, yo le pongo firma a mis decisiones. A medida que soy grande me voy equivocando inclusive por mi propia cuenta. Y necesito que, a medida que me vuelva adulto, hasta mis adultos queridos me dejen equivocarme en la pareja que elijo, me dejen equivocarme en una profesión si al final no era la adecuada, porque ellos tuvieron su tiempo para equivocarse y ahora, si soy adulta, es el mío. Y uno tiene autoridad sobre su vida una vez que uno, sobre todo, solventa económicamente la totalidad de su vida. Eso sucede cuando uno es un adulto. Entonces, sí, yo ahora decido a qué hora vuelvo a casa, decido si como o no como, decido, porque ahora yo me la banco, es mi vida, soy un adulto y déjenme equivocarme, salvo que ponga en riesgo mi vida en una adicción, en un vínculo violento. Fuera de eso, yo soy autora de mi vida y bendigo a mis padres, hoy a los 53, que me han dejado inclusive equivocarme, porque gracias a esos errores que decidí por mi cuenta, soy quien soy hoy y bueno, me honra ser como soy inclusive con mis defectos. Pero cuando la autoridad que debiera amparar se corre y cuando la cultura nos enseña un doble mensaje, temerle a la autoridad y repudiarla, escupirla, degradarla, humillarla, pegarle a un docente, está muy confundido todo. Y ese niño o ese adulto, ese adolescente, cuando llegue adulto, no va a tener cómo gobernar su propia vida, porque no tuvo quien le enseñara. Y quisiera acá aclarar esto de doble mensaje, porque quiero, por favor, contar algo que yo estoy haciendo un estudio sociológico, si se quiere. Por muchísimos años yo no tuve televisión y después por muchísimos años, teniéndola, no la he mirado. O sea, tengo un televisor de esos gordos de antes, no tengo plasma, tengo un televisor gordo, y lo que me he dedicado a hacer desde hace un año más o menos es sintonizar los programas de más rating, de más público, para poder ver qué mira el grueso de la gente. Estás haciendo una especie de análisis de programación. Exactamente, ver con qué se llenan las mentes de las personas, porque cuidado, nada de eso es inocente. Diría que lo más tremendo que nos pasa como cultura. Y ya Tinelli hoy lo dejo de lado, o sea, no voy a hablar de Tinelli, que bueno, para los que nos escuchen desde otro país, es alguien que cultiva la discriminación de género, el abuso de autoridad y el maltrato en supuestos concursos de danza, donde, bueno, se producen erotizaciones precoces de niños, cosificación de la mujer, punto aparte. Quisiera hablar de otro programa en donde es MasterChef para los que conocen la televisión argentina, pero veo que hay réplicas en otros países donde algunas personas que aman cocinar someten al juicio de 3 dioses del Olimpo que determinan quién cocina bien y quién cocina mal, sus platos que se organizan en poquitos minutos y me da muchísima pena, vergüenza ajena, ver cómo al momento del dictamen lo que veo son adultos, niñitos pequeños, que están empequeñecidos, a punto de mearse encima, hacerse pis, porque el dios del Olimpo, un señor gordo que va a probar sus platos y decir, esto es una porquería, esto que hiciste es una cagada, una mierda, y la televisión hace pip para que no nos enteremos que el señor Dios dijo, esto es una mierda lo que cocinaste. Y el pobre tipo, la pobre mujer, le tiemblan las piernas y en la entrevista dice, me tiemblan las piernas, me quiero matar, Dios mío, me van a echar, como si fuera el juicio final. Y yo digo, ¿qué se está enseñando allí, señoras y señores productores? Se está enseñando
que mi jefe, aunque yo trabaje, no sé, en una empresa de envases, en una empresa de informática, el jefe tiene el derecho de llamar al empleado y decirle: sos una basura, lo que hiciste es una mierda y sos un pelotudo insigne o una idiota a la mujer. No te digo que sos una boluda porque sos mujer, dice el Señor. Disculpen todas estas palabras, porque sé que no se estilan en tu programa y no hay pip. Pero lo que estoy diciendo es que eso se dice en la TV en horario pico los miércoles a la noche. Claro, es el ejemplo que uno da, que pareciera que es malo, pero que del mal ejemplo uno debe sacar lo bueno, ¿no? Sí, totalmente y verdaderamente me parece tremendamente repudiable que se enseñe que eso es la autoridad de un jefe en la cocina o donde sea. Los que somos terapeutas sabemos que muchos de nuestros pacientes vienen a terapia porque tienen jefes que los tratan así. Yo he tenido a lo largo de años personas que no pueden dejar su trabajo por las razones que sabemos que no es fácil cambiar de trabajo y que tienen jefes psicópatas, varones o mujeres, que los tratan así. Entonces se está promoviendo a través de ese programa el acoso laboral y esto es así, olímpicamente. El acoso de género e independientemente de género, porque se maltrata de esa manera en honor de una autoridad que la da la jerarquía y muchas veces el jefe repudiable que trata al otro de esa manera fue un par, fue un compañero. Pondría, ya que estamos hablando de TV, como ejemplo lo contrario. Hay un programa en Telefe de concurso que se llama Concursos de Canto, que se llama Los Elegidos o Elegidos, donde los mentores, que son gente que canta, tratan con mucha delicadeza a los concursantes. Y si los tienen que desaprobar, les dicen: mira, lo lamento, diste muchísimo, la verdad es una mala noche, o sea, hoy desafinaste, pero tenés mucha voz, no des por esto, no dejes de cantar. Y a mí me encanta ver esa empatía, cómo se puede hacer un concurso con tanto respeto por el otro. En este caso, declarando una autoridad de gente que canta bien y que puede decir al otro: mira, cantás mejor que nosotros, ni siquiera soy quien para decirte yo iría a un show tuyo, porque cantás muy bien. La verdad que está exactamente, está tan distinto organizado, algo que es lo mismo, un concurso. Por supuesto que la perversidad de rebajar al otro tiene más rating, porque por un lado convoca la perversidad del público y por otro lado consuela al pobre tipo y la pobre mujer que está siendo aplastado por un jefe o una jefa aplastador. Pero me da muchísima vergüenza y pena que se estimulen esos programas. Y yo pido a alguien que sea jefe o empleado que preste atención si se prende esa televisión en donde hay chicos, donde hay adolescentes, porque después tenemos problemas de autoridad en las escuelas. Y allí tenemos el otro extremo, o sea, el sometimiento. Sí, chef, disculpe, chef, perdón, chef, y lloran porque Dios, chef, ha dicho que mi polenta está hecha una bosta de vaca. Entonces ese chef ha asignado que yo soy un idiota insigne, y eso mismo se dice la gente, despertando un autoodio tremendo. Esos son clases de psicopatía a domicilio, del ejercicio abusivo de la autoridad. Entonces terminamos en un sometimiento imbécil a la autoridad, donde no perdemos toda dignidad y decimos sí porque el otro es el gran chef que yo admiro. Y chef es jefe, no es otra cosa, jefe de cocina, no es otra cosa. Entonces damos pie a que yo tengo que hacerme pis encima porque el otro en la escala de autoridades es Dios, que si baja el pulgar me tienen que comer los leones, como en la cristiandad primitiva. Y el otro extremo, porque nuestra sociedad como todo tiene un péndulo, el otro extremo es el chico que va con una pistola y mata al docente. Mi hermano es docente y conozco a docentes que son rebajados por los padres de los alumnos y por los alumnos. Entonces allí tenemos el otro extremo, la rebeldía prematura y sí tonta de parte de los padres, irresponsable, en donde la autoridad la tiene el pibe, el chico, el adolescente y el padre.
De modo que yo la imagen que tengo, Rosita, es, y en esto voy a darte espacio, perdón por la pasión siempre, porque es desesperación, es una pasión desesperada, en donde yo vi tantas veces, hoy tengo pintores en casa, he visto y he construido paredes. Yo sé construir paredes, sé levantarse, hacer la mezcla, lo he hecho en comunidades y sé también que cuando se hace una columna, uno pone ladrillos y una carga de cemento rodeada por tablas. Esas tablas ofician transitoriamente de soporte, de autoridad, hasta que se consolide el cemento, se solidifique y ahí sacamos las tablas y queda la columna. Cuando uno le da autoridad en casa o en la escuela, temprana, prematuramente, y esto es antes de que esté maduro, la autoridad al chico, a la chica, para que salga hasta la hora que quiera, vuelva a la hora que quiera, tenga sexo a la edad que quiera, con quien quiera, vamos a tener que la figura de sacar esa tabla y que la columna se venga al piso y que el edificio se venga al piso, porque es prematuro, no tiene con qué sostenerse esa columna y vamos a tener una vida arruinada. Si decimos que un cerebro en biología recién termina de estar maduro, más o menos a los 30 años, pero bueno, más o menos a los 25, 20, uno va empezando a sacar tablas, a aflojar, que el otro se haga cargo de la vida. Y a los 30 años una persona tiene que estar haciéndose cargo de su vida, lo cual ya sabemos, y eso es para otro programa, que hay gente que a los 35 papá y mamá siguen manteniendo y tomando decisiones por uno. Ese es otro problema y otro tema de autoridad, ¿no? Donde hay comodidad y la autoautoridad, valga la cacofonía, no se ha ejercido. La persona no tomó autoridad sobre su propia vida. Pero cuidado, brindar autoridad prematura es condenar al fracaso las vidas. Y esto tiene problemas desde la raíz del Estado, desde la raíz del Ministerio de Educación, desde la raíz de las direcciones de escuela, y va derivando hasta el pobre pibe que hoy se hace el rebelde, pero el día de mañana va a cometer errores en su vida difíciles de reparar porque no asimiló lo que es poner orden en su vida. Y las jerarquías de conciencia existen. El adulto necesita ser escuchado y respetado. Y si esas jerarquías se dan vuelta, sucede un gran problema que es una generación desperdiciada. Eso es lo que está sucediendo en las escuelas de hoy, en las casas de hoy. Dar autoridad plena a personas que todavía no están en condiciones de tomarla. Los dos extremos de nuestra cultura. La autoridad delegada en alguien que no lo merece, como en MasterChef o cualquier empresa, escuela, lo que sea, y la autoridad prematura en donde se descalifica al maestro, al docente, al papá. Y también la TV ayuda frondosamente a eso. Ayer miraba por último un título en Gran Hermano, otro programa tremendamente educativo, donde decía, están tomando la decisión de eliminar a Sabrina. Y yo digo, pero ¿cómo pueden poner ese zócalo en una TV en donde estamos viendo qué pasa con la violencia de género? ¿Qué quiere decir que van a decidir eliminar a Sabrina? ¿Qué quiere decir para mí que paso ida y vuelta por ese canal porque no voy a, tanto no me da el estómago sintonizar eso, pero cuando paso y miro se me ponen los pelos de punta, por el amor de Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, perdón Rosita que me desboqué. No, te digo Virginia, yo te escuchaba atentamente y dijiste o te explayaste respecto a muchos factores que hacen a esa, ¿cómo decirlo?, a ese quite de autoridad o que la autoridad se ha desvirtuado. Vos hablas de autoridad como alguien que es autor de, porque ese es el sentido etimológico de la palabra, ¿no es cierto? Exactamente. Y yo lo pienso de esta manera, y vos hablaste también de que tu hermano es docente. Sí. Y lo pongo a la par de muchos otros que son docentes por vocación y que en la actualidad, desde hace unos cuantos años a esta parte, se sienten totalmente
totalmente desautorizados. Totalmente, exactamente, desautorizados. Desganados, te diría, porque se dan cuenta que la cuestión autoridad se ha dado vuelta. Totalmente, totalmente, y bueno, puedo decirlo con plena claridad porque estoy rodeada de docentes por todos lados. Este sistema tal como está armado hoy, todos lo sabemos, está apuntando a que el docente que sabe que no es tan importante, aunque lo sea, saber cuál es la capital de Bélgica y cómo se trazan dos paralelas, que lo importante del docente es que va a transmitir ética, que va a transmitir convivencia, que va a transmitir algo de cómo es vivir con rectitud. La verdad, yo recibí eso de mis docentes en la secundaria, en la escuela comercial del año, yo soy promoción 79, y no estoy hablando que todo tiempo pasado fue mejor porque prefiero este tiempo, pero en docencia no está siendo mejor. Entonces, se está devastando la cabeza de docentes que terminan pidiendo licencia psiquiátrica con justa razón, docentes que se suicidan, docentes que entran en depresión aguda, y todos sabemos que el resto de los docentes que claudica o que entra por comodidad para tener obra social y un carguito, lo que está haciendo es firmar rápidamente que los chicos aprueben, que pasen de año, porque es eso lo que se está pidiendo. Y los directivos, por un lado, tienen, mira, hagamos que pasen de año porque esto es lo que se pide desde arriba, Tené cuidado porque te pegan un cuchillazo, vino la mamá de no sé quién y le pegó al profesor no sé cuál, vino el papá de no sé quién y le está haciendo juicio al profesor de geografía, y el director lo que evita es que le rompan el coche a la salida. En ese punto estamos. Así que bueno, quien sea que escuche esto, lo que te puedo dar certeza, Rosita, después de haber ejercido 30 años como psicóloga, es que papás que adhieren a esta manera de que la autoridad la tiene el chico y no el profesor, y la autoridad la tiene el chico y no ellos, yo firmo un papel, puedo dar mi dirección para firmar ese papel. Les firmo el papel en donde diga que esos chicos van a ser profundamente desgraciados, porque no van a saber tomar elecciones apropiadas, porque no van a saber cómo es tener autoridad, porque autoridad sana, de decir esto no se hace, así no se hace, así no te dejes tratar, así no se trata un compañero. Van a tener un cerebro no entrenado para aprender, van a ser profesionales mediocres, padres mediocres, amantes mediocres, van a tener hijos mediocres, porque no van a saber elegir. Aprendemos a elegir cuando somos jóvenes, porque alguien no sacó las tablas de esa columna demasiado temprano. Y hay consecuencias de elegir mal. Y las elecciones malas en la adolescencia, llámese tener un hijo cuando no se está preparado, llámese abortar cuando no se está preparado para transitar semejante experiencia, llámese fumar, aprender a tomar, aprender a beber alcohol sin límite, quemar el cerebro, quemarlo con marihuana, con porro. Esas son las decisiones que se toman. El descontrol de mi pobre angelito. Todos sabemos que el actor de Mi pobre angelito inclusive ha tenido un triste final de adicciones y descontrol. Entonces, no se trata de dejar al chico solo para que cumpla todas las satisfacciones, porque ese cerebro es impulsivo y quiere satisfacción ya. Ese cerebro no quiere esfuerzo. Entonces se le está enseñando a tener un psiquismo sin vigor. Las consecuencias de esa generación y de esos chicos son vidas desgraciadas, y cualquiera de quienes, la verdad, hemos ido aprendiendo a no tener vidas desgraciadas, no por eso nos hemos privado de equivocaciones, pero que hemos ido aprendiendo a elegir e invertir bien nuestro tiempo y a respetar la autoridad jerárquica de los mayores, como en las culturas que han hecho cosas buenas consigo. Los mayores tienen un lugar. Necesita nuestra educación en casa, en la televisión, en internet y en las escuelas volverse a la cultura del sacrificio. El sacrificio es el sacro oficio
de ir aprendiendo a medir mi conducta, medir mi impulso, medir mi palabra, usar bien mi tiempo y entrenar mi cerebro, porque aunque me olvide de cuál es, como decía la capital de Bélgica, la escuela es como ir al gimnasio. La información que nos den es importante relativamente. Lo importante es que aprendamos a usar el cerebro, a tener buena memoria, a entrenar el cerebro a aprender. Y eso nos va a volver que cuando transitemos la universidad, seamos personas que pueden aprender el escalón siguiente, porque no podemos aprender el escalón siguiente y se producen múltiples fracasos universitarios si el profesor ha afirmado que el chico apruebe, porque bueno, ahora sí podés, no hay que poner 4 y hagámoslo sencillo, hagámoslo blando. Yo, por supuesto, vengo de una dictadura, no es que quiera mano dura en la escuela, quiero tablas firmes, por suerte yo decidí no tener hijos, yo elegí eso, y por suerte digo porque lo mío no era ser mamá, pero es ser persona, y me da muchísima pena ver que a los chicos se les dé una libertad que no saben cómo usar. Autoridad la tiene que tener el mayor para decir, hasta que vos seas autor de tu vida, mientras tanto yo voy a ir siendo autor de las reglas de nuestra convivencia. Y nuestra convivencia es inclusive nuestra casa que compartimos. Los lugares comunes, como en toda convivencia, tienen que estar aptos para todos. Y los lugares tuyos los voy a aprender a respetar en tanto vos no te dañes ni dañes a los demás. Entonces, está todo dado vuelta. Por un lado, Gran Hermano, por otro lado, Masterchef. Entonces, ¿dónde está el medio? En el sentido común. Y yo ya sé que ser autor de la vida propia es también poner límite al chico, al otro. Y también sé que poner límite va a hacer que el otro nos deteste. Vos y yo hemos detestado a los profesores que ponían límites y a los papás cuando nos decían que no. Papás, bánquensela, aguántense ese odio provisorio del chico que tiene rabia porque se le ha puesto un límite. Y hay que aguantársela, porque es así. Y después, cuando saquemos las tablas, van a haber personas que sean capaces de sostenerse firmes como columnas sociales y personales que sirvan para constituir un futuro que valga no la pena sino la alegría. Virginia, te tengo que interrumpir lamentablemente porque ya se nos ha... Pero debo haber hablado 2 horas por lo menos. Tengo que interrumpirte porque se me cayó el reloj encima, pero me gustó mucho la parte ilustrativa de la columna, ¿no es cierto? De quitar esos tutores para que exactamente la persona pueda crecer y bien formada. Creo que hasta los adultos en la actualidad debemos aprender a no perder de vista nuestros propios objetivos y el hecho, digamos, de ser autores de nuestra vida, que también nos permite la posibilidad de estar preparados hasta para el error. Exactamente, bienvenido el error, porque es parte del aprendizaje y la palabra tutor es muy apropiada porque es el palo que se pone, la vara que se pone para que la planta no se tuerza, ¿no? Exactamente. No se puede renunciar a esa función, no. Creo, Virginia, que el tema de hoy da para mucho, o al menos para reflexionar mucho al respecto. Me gustaría que esto quede en la gente como un pensamiento que nos haga crecer. De hecho, bueno, cada vez que te presento o hablo de tus columnas, digo, nos enseña cómo crecer, porque las personas todo el tiempo estamos creciendo, es lo que yo pienso desde mi humilde puesto, digamos, de comunicadora social. Claro. Digo que las personas todo el tiempo necesitan aprender para seguir creciendo. Todos lo necesitamos, todos, y es muy difícil, no estoy juzgando de ningún modo en este énfasis a quienes no están pudiendo, porque el sistema no está ayudando a eso. Así que felicito a quien lo está intentando,
me inclino ante ellos porque sé lo difícil que es, docentes, papás, tíos, lo difícil que es. Así que bueno, gracias Rosita por este espacio, gracias a quienes están escuchando, a los que comparten comentarios y a los que piden temas en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, ya saben que pueden hacerlo en el sitio web del centro, que es www.centrotranspersonal.com.ar. Esta noche empezamos una actividad de donde van a participar algunos de tus oyentes, así que sí, porque bueno, al hacerlo a distancia es hermoso que venga la gente al Centro Transpersonal de Buenos Aires desde todas partes. Hay 9 países que están participando en un curso online y eso siempre me da mucha felicidad. Qué bueno. Así que bueno, un abrazo muy grande para todos. Gracias, Rosita. Ojalá que el tema de hoy dé para pensar mucho y que nos sirva sobre todo a los mayores cómo hacer para que nuestros jóvenes sepan que la autoridad se debe respetar hasta tanto uno se sienta lo suficientemente fortalecido para soltarse de las manos, ¿no? Totalmente, y convoco a quien tenga ganas a compartir este audio y a debatirlo en la escuela, en la casa, compartir el audio y ver qué produce alrededor, qué les pasa a los demás, a los alumnos de un curso, en la mesa de casa, y me encantará saberlo, me encantará que me escriban allí al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, allí está mi mail, me encantará saber qué pasa con esos debates. Bien. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Que tengas un buen día. Gracias, y una buena semana. muchas gracias, hasta pronto.